Desarrollo y evolución de las finanzas, explicado por el grupo de Jenny Anrango, Edison Gumbal, Priscila Cepeda y Ángela Martínez. A principios del siglo XIX, los gerentes financieros se dedicaban a llevar libros de contabilidad o a controlar la teneduría. Por otro lado, a principios del siglo XX, las finanzas centraban su énfasis sobre la materia legal. El enfoque empírico y nacimiento de las finanzas fue en 1920. Por otro lado, el enfoque tradicional nació en 1920 al 1950. Además, en la década de 1920 se impulsó el estudio de las finanzas para destacar la liquidez y el financiamiento de las organizaciones. Y en 1936, con el fondo de la Gran Depresión, apareció la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Durante la depresión de los años 30, las finanzas enfatizaron sobre quiebras, reorganizaciones, liquidez de firma y regulaciones gubernamentales sobre los mercados de valores. Todo esto sucedía a la par mientras existía la Gran Depresión. La época de los años 40 se analizaba la empresa desde un punto de vista de inversionistas, pero sin poner énfasis en la toma de decisiones. Entre 1940 y 1950, las finanzas fueron vistas como un elemento externo sin mayor importancia, a diferencia de la actualidad. En 1945, las finanzas toman un camino muy diferente y se gestiona la información en banca de las finanzas, el comportamiento y se empieza a hablar del futuro que tiene la inteligencia artificial como lo es hoy en día. Con la llegada de la computadora en la década de 1950, se empieza a tener información compleja que permitía la toma de decisiones correctas siempre que éstas eran de correcta interpretación. A mediados de la década de 1950, toma importancia el presupuesto de capital, las inversiones y el dinero necesario. A finales de los años 50 se comienza a desarrollar métodos de análisis financieros. En los años 60, las finanzas se concentran en la óptima combinación de valores, que son bonos y acciones, y en el costo de capital. Durante la década de los 70, se comienza a dibujar la teoría de agencia, donde la relación de agencia es aquella en la que se ven envueltos los propietarios de capital y los directivos. El problema de esta situación es el conflicto de intereses entre los participantes. En la década de los 70 empezaron a aplicar el modelo de fijación de precios de los activos de capital para evaluar los activos financieros. Este modelo insinuaba que parte del riesgo de la empresa no tenía importancia para los inversionistas de la empresa, ya que podía diluir en el portafolio de las acciones en su poder. La teoría de valoración de opción tuvo su origen en el 73 y explica que una opción es un contrato por el cual una persona adquiere el derecho de comprar o vender un bien determinado a precio fijado y en un periodo especificado. Para el año 74 se dio origen al famoso concepto de flujo de caja libre y su fórmula de cálculo, como uno de los indicadores más importantes de generación de valor para los accionistas y como herramienta para el análisis de crédito llevado a cabo por prestamistas y analistas. En el año 76, el interés por el desarrollo sistemático de las finanzas fue estimulado por factores relacionados con el rápido desarrollo económico y tecnológico, que requerían un cuidadoso racionamiento de los fondos disponibles entre los usos alternativos como la administración de capital de trabajo, los flujos de fondos y la asignación óptima de recursos. En 1976 surgen las finanzas de mercado intercambiando activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos. En la década de los 80 y 90 el tópico fue la inflación y su tratamiento financiero, así como los inicios de la agregación de valor. En la década de 1980, el papel de los impuestos personales en conexión con los impuestos de la organización ha sido un área que ha rendido frutos provechosos. En 1984, la política de dividendos, la cual concluye imperfecciones en el mercado que implican decisiones de inversión, financiamiento y dividendos. En 1994 se descubre el valor de la deuda y el endeudamiento.
En los 90 nace el fenómeno de la globalización en la función financiera, generando impactos en organizaciones públicas y privadas. En 1996 se creó el Banco de Comercio Exterior con funciones de promoción y financiamiento.